Bienvenidos a Sekai Friki Radio. Muy buenos días, amigos de Sekai Friki. Les saluda Cristian Recalde en un día domingo de mayo. Y estamos todo el staff de Sekai Friki. Vamos a rehacer un programa que ya habíamos hecho y les contamos que es historias sobrenaturales. Lo más sobrenatural es que se borró el anterior programa. Creo que algún fantasma no quería que salga ese programa, así que se borró. Y vamos a hacerlo de nuevo porque así somos de necios aquí en Sekai. ¿Qué dices, Tania? Cuéntanos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sekai Friki. Bienvenidos a la reedición del programa de eventos paranormales. Esperamos que encuentren bastante entretenido este programa. Ya nos estamos cambiando a YouTube, así que Escúchanos en YouTube. Así que escúchenos en YouTube. YouTube. En YouTube. Ya, ok. Y como última cosa, bueno, ya han visto Sí. los que han visto los videos de por qué no hubo programa. Les dejaremos las gracias del Daniel al final del programa en un videito corto para que puedan sonreír. Ajá, ¿ya? para que puedan sonreír. Y más adelante, hablando de esos videos, vamos a dar la respuesta a la pregunta que hicimos de qué está enferma la Carlita. Así es que para los que llenaron el formulario, estén atentos al final que vamos a... Se ganó un sándwich de yakisoba elaborado por el señor Daniel San. Oh. Ay. Dale, Carlita, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Hola chicos, bienvenidos. Yo estoy mejor, gracias. Ya pude llegar caminando. ¡Yay! Bastante bien. ¿Y hoy? Punchito. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Y ahora esperemos que la fila tampoco se muera esta vez. Y tenemos un faltante en el staff. Pero- que también pero- es un misterio. Sí, pero tiene un mejor reemplazo aún. ¿Cómo estás, Will? Will. Aquí nuevamente acompañándote a todos ustedes y esperando disfrutar de nuevamente este episodio. Y volveré a contar mis historias terroríficas. Y Bueno. volveré a contar las historias que ya conté, así no quieran. Bueno, yo voy a empezar esto hablando algo de lo que es lo sobrenatural, ¿no? Y se define a sobrenatural como los fenómenos que aparecen y se creen que son reales o incluso pueden ser irreales, hechos por nuestra mente, pero no tienen explicación científica. Por el momento. Por el momento. Por el Pues momento. pueden llegar a tener explicación científica, pero por el momento no tienen explicación científica, ¿no? Y lo sobrenatural se divide en tres partes, y una de esas tres partes es la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar historias que no podemos explicar. Bueno, Seres míticos. sí, dentro, No, yo voy a hacer un programa de seres míticos. dentro de eso están los seres míticos Nadie también, va a porque creo que explicar. no los podemos explicar. No podemos explicar a los seres míticos ahí en el Ecuador. Tenemos me gustaría hacer, si yo puedo darte una mano con el programa de seres míticos en esto de lo sobrenatural, para hacer los seres míticos del Ecuador. Sí, el político honrado. El político honrado, Bueno, la presidenta de la asamblea con título de licenciada. el próximo reto en una semana el Senado y en un mes el PH. Ojo que la presidenta y otros dos tipos más del gobierno se declararon las diosas griegas. Ajá, no eran las sumisas. Ojo, la una es Atenea, la otra es... no me acuerdo el nombre de la diosa que usó, y la última dijo que es una amazona, como si eso fuera una diosa griega. Fue como, ¡regresa al colegio, imbécil! Ese es el problema, es que no acabó el colegio. Es el problema. Es el problema. Pero bueno, ya para cerrar el tema de política y para ingresar una vez más al tema de lo sobrenatural, les recordamos que en el mundo existe el Triángulo de las Bermudas y aquí en el Congreso tenemos el Triángulo de las Tres Mudas. Bueno, una vez con eso iniciado, vamos a seguir. Les voy a contar que lo sobrenatural se divide en los subterfugios, es decir, una voluntad así intencionada de ocultar cosas. Dentro de eso tenemos como el Área 51, algo del Triángulo de las Bermudas. Eso se llama subterfugios. ¿Ya? Ajá. Son como esas, como si estaría aquí nuestro amigo Fabri, nos diría que Nos diría todas las conspiraciones todas de la las KGB, conspiraciones los túneles que que hay, van por debajo del Kremlin y todo lo demás. Yo sé de los que van por debajo de Carondelet.
Eso sí. Bueno, tenemos otra dentro de lo sobrenatural, que es la descripción no racional de fenómenos antes considerados sobrenaturales, pero ahora ya no. Es decir, que se les encontró explicación científica. Dentro de esto puede estar la aurora boreal, o por qué aparece esa línea blanca que muchos dicen que es Goku volando por el cielo. No, no es Goku. O antes, por ejemplo, antes cuando había un eclipse de luna, un eclipse de sol, se tomaba como que se volvió de noche a la mitad del día o la luna desapareció. Y era el fin del mundo. O ciertas manchitas que salen en las fotografías que Exacto. son errores de la cama o manchas de Exacto, exacto. que son defectos de... Exactamente. Y el último, que es el que nos atañe ahora y del que vamos a hablar, son los fenómenos reales o irreales estudiados o no explicados científicamente. Eso es lo que vamos a hablar. Dentro de eso hay muchas historias. Y aquí en el Ecuador tenemos muchas leyendas, muchas historias de fantasmas, Claro. Daniel. Y vamos a empezar. Yo quisiera que empecemos de derecha a izquierda. Vamos a ir contando nuestras historias. A la derecha. Ajá. Y como a mi derecha siempre está el señor Pérez y tiene unas historias muy interesantes. Vamos a ver. Bueno, ok. Bueno, ahora que nos dicen, ahora que nos dicen historias sobrenaturales, Probando. quisiera, bueno, en el Ecuador ahí tenemos muchas historias sobrenaturales de terror, cosas como por ejemplo, qué sé yo, la caja ronca o cosas por el estilo. Sin embargo, La ruina de Cajamarca. exacto, la Llorona, la ruina de Cajamarca, la Llorona, el gallito de la catedral. También tenemos, por ejemplo, la dama tapada en Guayaquil. La viuda. Bueno, ¿De qué viene a ser la- Llorona y todo. La Llorona y en todo. En todo, se puede decir en toda América se escuchó esa Sí, la historia. Llorona. Eso es, por Dios. Es urbano, es cosita. ¿Dónde están mis hijos? Dios mío, ok. Ese campo. Ok, entonces, una vez dicho eso, la mayoría de nosotros ya conoce esas historias sobrenaturales, sobre todo si es que fuimos educados con el libro conocido como Terruño, que tenía una parte especial dedicada a las leyendas Es y cierto. tradiciones, y le recomiendo 1028. 28. 28, Te pasaste. te fuiste 2 cuadras más allá. Y en esa casa que había, Will. Sí, cuéntanos esa historia, no la sabemos. Bueno, entonces, más allá de rescatar las tradiciones ecuatorianas, yo creo que muchos de nosotros ya las conocemos. Voy a hablar una anécdota personal que ha estado en mi familia por algunas décadas ya. Y esto lo narré en el programa que salió mal. Yo iba a decir, yo ya vi esto. Y lo volverás a oír. Y lo volverás a oír, pero esta vez sí lo voy a narrar. Pero esta vez la mejor. Dale, dale. Esta vez va mejor. Bueno, esto se remonta a la época de mi bisabuelo. Mis bisabuelos, ellos crecieron en el campo. Tienen a toda su familia en la Sierra Centro. La historia que nos cuentan es que una vez mi bisabuelo soñó con un amigo del pariente que había fallecido recientemente y el cual le había indicado la existencia de un entierro, de un tesoro enterrado en algún lugar, y le había dado varias indicaciones para que pueda encontrar ese tesoro. A cambio de eso, tenía que entregarle al primer hijo que tenga. Entonces, el primer hijo que iba a morir, el primer hijo que iba a tener, moría. Igual Entonces, tu abuelo se fue de entierro. Obviamente mi abuelo había dicho que no, sin embargo recordaba algunas de las instrucciones y decidió ir siguiendo las instrucciones. Me habían dicho que se había subido a una loma por atrás de unos terrenos, cruzando un camino, hasta que había llegado al tronco de un árbol donde había un mechón de cabello. Y ahí fue por donde entró Alicia al País de las Maravillas. Más o menos, aquí es donde ya la O se encontró Narnia. ya, aquí es donde la historia da un cambio, no sé si bueno o malo. El sueño con el fantasma se volvió realidad en el hecho de que mi abuelo encontró todas las pistas tal y como les había visto en su sueño. Ya. Pero el problema es que al no recordar bien el sueño, olvidó la última parte y no sabía si es que del tronco al que había llegado tenía que ir a la derecha o a la izquierda. Y creo que por 20 metros o un punto más se perdió de encontrar el tesoro. Entonces fue algo, es una leyenda que siempre nos cuentan a nosotros. ¿Cachas que si encontraba no hubieses existido, Daniel? Sí, porque el primer hijo de mi bisabuelo fue mi abuelo. Así es ¿Ves? que si hubiera encontrado el tesoro,
nos íbamos todos a la chingada. Así es que ¿Y quién estaría aquí sentado? seremos pobres pero felices. Buena historia. Seremos pobres pero con vida. Exacto. Esto no es vida. No, Ya. no es cierto. Bueno, Carlita, tú... Yo voy a aumentar algo a lo de los sueños y los abuelos, porque Ya. mi abuela también tenía sueños. Sueños y esperanzas. No. Cuando en la familia de mi abuela era la mayor de 5 hermanas y un hermano. La última hermana y el hermano murieron cuando eran aún pequeños. De hecho, mi tía abuela que falleció, tenía 16 años cuando falleció. Y mi abuela, cada vez que la soñaba a ella, sabía que alguien iba a morir. Entonces mi abuela se levantaba a veces las mañanas y decía: soñé con tu tía Rosita, así que eso quiere decir que alguien se va a morir. Y dicho y hecho, ese día alguien moría. Wow. Siempre pasaba. ¿Algo más sobre sueños? O si no, seguimos, Will. O Panchito. Sí, te toca. Aquí. Bueno, en eso de las pesadillas y todas esas cosas, bueno, pues sueños proféticos sí he tenido yo personalmente, pero eso es de vivir el día antes, en un sueño anticipado. Eso también me ha Yo, pasado. bueno, agradezco que esos sueños por lo general siempre coincidían en exámenes. Genial. Sí, yo ya sabía cuándo sacar Pancho una mala hacía calificación y podía trampa. verificar. No, el Pancho hacía trampa. Yo no hacía El trampa. Panchito tenía una cámara del tiempo en el cual su yo del futuro venía a contarle en los sueños las respuestas de los exámenes. A ver, un Así momento. el pro es. De hecho, no solo exámenes, yo podía ver todo el día. Ese lo veía quién se caía, podía evitarlo, y si no quería, y si de pronto se caía, ya decía, demonios. No eran respuestas, eran guías de estudio. Sí. O sea, que algunas manzanas podridas las usen para hacer trampa no es culpa mía. De hecho, era divertido esos chistes de este, porque ahora no me creía. Había días que decía, no puede ser posible, y de pronto Y comenzaba a pasar el voy día. a ver que la profesora se va a golpear en el escritorio. Imposible que se golpee, comenzaba, y por ese enojo se va a poner a darnos un examen. Y efectivamente, todo el día se repetía y era demonio. Y era, Maldita sea, yo ya sé cómo va a yo le esta contesté vaina. esto y esto me puso mal, esto era bien, esto estaba bien, tin, ya. Y así- ahora ya sabemos cómo sacó su título. No, era ocasionalmente, porque esto no era constante. Claro, Pero era, o sea, coincidía cierto. era muy vivido. Sí, era tan que yo decía todo el día, miércoles, repetí todo el día entero, y en algunas cosas veía que no podía cambiarlas. Ya. Había personas que trataban de, ven, no te vayas para allá. Solo era para ver caída. Yo decía, ¿por qué no me advertiste? Te dije que no te vayas para allá. Eso podría ser un poder de los X-Men, ¿cachai? O sea, muy bueno, Pancho. Bueno, dale, Will, cuéntanos algo interesante, tú que eres el que vive en la morgue. Llegas en la morgue. Vamos al área fantasma. Ya dejamos los sueños detrás. Me encanta. Si no fuera por que mi madre tenía debajo de su cama el esqueleto del doctor que tenía mi abuelito que era doctor, el esqueleto real que estaba debajo de su cama, esto no me da miedo. Yo tenía cráneo de bebé en mi cuarto. Cuando fui a. ¿De Justo dónde sacaste un cráneo de un bebé, loco? en el cementerio. ¿No te lo robaste? O sea, no Eso hagan eso, amigos, no sean asaltatumbas. Eso solo plantea más Fue preguntas. cuando enterramos a mi Y abuelita. después, ¿por qué viene enterramos la en el semana? cementerio de donde vivimos, en el Porcio Gallo. Y el padre dijo: ahí está el puesto, este es suyo, les toca acabar. El padre dijo, les toca acabar y lo que encuentren se llevan. No, por Dios. Hubo un bebé, bueno, parecía que era un bebé algo envuelto de ese tamaño, un tamaño de unos 50 centímetros, que justo quedaba dentro del cuadro del cofre que íbamos a enterrar. Entonces dije, toca sacar, para que a lo que metamos nuestro. Ya tocó. Ya tocó. Ya. Qué Y no densos quiso que son salir. ustedes, ¿sí? Son muy densos, ¿sí? O sea, Y no quiso salir. Entonces nos tocó mejor hacer un poco más allá. Y ahí mejor encontré otro cráneo, un pequeñito. Y ese sí salió. Y dije, me llevo. Y le tengo guardado en mi cuarto. Yo lo más denso que he hecho en el cementerio fue que en el Día de los Difuntos estaba la fiesta del Día de los Difuntos. Ustedes saben todos en la sierra cómo van y les Sí, entregan la fiesta. última comida, les llevan las cosas que les gustaban en vida. Entonces una de mis primas se había puesto enfrente a todas las tumbas y ella estaba viendo porque era la primera vez que iba a Punín.
Así es que yo me acerqué por atrás, muy Te despacito. acercaste por detrás. Me agaché y mientras ella estaba viendo las tumbas en total silencio, de una sola le cogí los tobillos. Y pegó un grito. Todo el cementerio nos regresó a ver. Fue genial. Me pegaron, obviamente que me pegaron, pero es una de esas cosas que vale la pena. Pues ya, vean, disculpen, ustedes son muy densos, yo no estoy a su nivel, así que me mantendré calladito. Sigan contando sus historias, por favor. Dale, Will. Ya, una historia puede ser la que había contado. Volveré a contar. De Chapú de nuevo. De Chapú. De cuando estuvimos cuidando a mi abuelita ahí en la casa. No, hubo una noche en la que mi abuelita se puso a gritar en la noche. A seguir nombrando a una señora Carmen. Le gritaba tipo medianoche. Yo generalmente duermo tipo 12, 1 de la mañana. Saqueando tumbas. Decimos de regresando aquí es un plan. Es ahora el regreso de saquear las tumbas. Ya regresa con anillos, con relojes, con cadenas. Entonces, ya al acostarme, mi abuelita seguía gritando. Ok. Hasta que después dejó de gritar, yo estaba ya acostado. Y de golpe sentí como una presencia que cruzaba desde la sala, cruzaba un corredor y llegaba a mi cuarto. Llegaba como que cubría todo el corredor, como un viento fuerte todo. Y le vi y de golpe a mi cabeza llegó una imagen de una señora vestida con un sombrero, un poncho y los tracks típicos de Yadibar. Ya. Llegó por el corredor y hasta que oí en la puerta un golpe. Ya. Después... ¿Y qué hora sería eso? Tipo 1 de la mañana. Ya. 1:30. Entonces pasó eso. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Pero pasó unos 5 minutos, puedo no moverme, me quedé pensando y dije, no hace nada. Me acosté, al día siguiente estuve indagando, averiguando quién era la señora Carmen, que mi abuelita nombraba. Y resulta y pasa que ha sido una vecina de mi abuelita que había muerto hace años. Y les pregunté a mis papás cómo se vestían. Y justo me dieron la indicación de que se vestía igualito como le vi yo, digamos, le sentí ese día. Entonces, desde ahí, en esa parte, yo creo... ¿Tú sí crees en los fenómenos sobrenaturales, paranormales de fantasmas y hay una vida después de la muerte? Sí hay una vida después de la muerte. Sí, porque esto no es vida. No sabemos qué le sucede al señor Pérez. Está quejándose desde que inició el programa con que no tiene vida. Yo te digo por qué. Es que estamos en la época del verde país. El señor Pérez no tiene vida ya. Pero tranquilo, loco, va a mejorar, todo mejora. Está así desde que se mudó. No, a decir verdad, desde que le veo solo, le veo más contento. Hasta se ríe, ya no solito, se ríe. También se ríe solito. También se ríe casa, solito. pero eso nosotros no lo vemos. Menos que. Con lo de los espectros sobrenaturales, creo que hay una frase que dice: a los fantasmas no les importa que no creas en ellos. Sí, creen. Ellos igual te van a venir a ver las patas. Ya, eso me parece bastante. ¿Tú, Panchito, crees en los fantasmas y si crees en los muertos? Pues me voy a decir, ¿y qué crees que le ponen dentro de la casa? Bueno, en los fantasmas sí creo, porque sí he tenido experiencias con ellos. Ya. Siguiendo por la línea médica, desde la casa de mi abuelita es el antiguo hospital de Ibarra. Ya, en Ibarra, ¿no? Claro, en Ibarra. Y a veces en las noches, había noches específicas así mismo de cuando era luna nueva, está todo oscuro, sería sonar el corredor como que alguien entraba de camilla directamente al viejo, donde era la sala de cirugías. Y oías las puertas abrirse y esas puertas eran perforadas. Y sin embargo oías a medianoche que se abrían y se cerraban y oías como que sí, yo oí eso y estaba en Quito, apurada, te juro. como que tratando a algo. Y son cosas como que a veces, sí, no creo que al lado pasamos caminos, luego no, o sea, no había sido de acá, pero en realidad había días que sonaba clarito que era el consultorio, que sonaba que estaban como que alguien trabajaba, pero ya no hacía que no se trabajaba para eso.
No, es muy interesante. Carlita, ¿tú qué opinas de los fantasmas Yo sí creo y en los aparecidos? Bueno, de momento en mi casa no hay fantasmas. Porque es una nuevita. casa nuevita. Pero habrá. Pero dentro de muchos debe haber ya le dije al Will que me traiga acabando uno. No, las casas son aburridas sin fantasmas. No, la verdad, yo crecí en la casa de mi abuela. Me pregunto cómo seremos nosotros de abuelos, porque aparentemente los abuelos son los que te traen los fantasmas y estas historias. Pucha madre, o sea que a donde nosotros vendrá, ¿quién vendrá? A donde nosotros No sé, vendrá. pero necesitamos una legión de fantasmas que no seamos abuelos. A donde nosotros va a venir Ghost Rider, pe. Bueno, crecí en la casa de mi abuela y era una casa bastante densa en cuanto a la afluencia de fantasmas. Ya. A veces hacían fiestas. Ya. Es más, la noche de mi graduación, yo tuve una fiesta de graduación que duró hasta el día siguiente. O sea, la fiesta nos la hicieron con todo y desayuno. Ya. Entonces yo no llegué a mi casa hasta tipo 7, 8 de la mañana. Y estaba en la casa un amigo de mi mamá que se quedó a dormir después de mi cena de graduación con la esposa. Mi mamá les había cedido el cuarto que era de mi abuela Ya. para que ellos duerman ahí. Y contaban que oyeron tipo medianoche que llegaba como gente. Y que oían como que risas y vasos, copas, cosas así. Y la esposa de este amigo de mi mamá le ha dicho, ve, la Carlita se vino con la fiesta acá a la casa. Entonces ya sigan durmiendo así como que no pasa nada. La Carlita se trajo la fiesta a la casa. Más tarde empiezan a oír música. A todo esto, la radio de la casa de mi mamá se prende a cierta hora. Ya. Siempre. Ya. Y se apaga otra. Entonces ya los que vivimos ahí ya no le hacemos caso a la radio. Es como que bueno, está sonando por ahí. Empieza a sonar de nuevo la radio. Y se levanta el amigo de mi mamá a decirnos que bajemos un poco el volumen porque estaban durmiendo gente dentro. Sale a la sala y no había nada. Todo apagado, la radio apagado, nadie. Y entra y dice, Leo, que nos estamos imaginando cosas, no hay nadie afuera, la Carlita no ha venido todavía. Se meten en la cama a seguir durmiendo y otra vez toda la bulla. Se levanta ya cabreado, así como, ¿qué está pasando? Y el rato que iba a abrir la puerta, dice que empiezan a vibrar los vidrios y a golpear, como que alguien golpeaba las puertas, haciendo más bulla. Salieron corriendo, obviamente. Wow. Pero sí, los fantasmas de la casa de mi abuela eran amistosos con la gente que conocían regularmente. Ya. Eso de las casas embrujadas son fenómenos que se repiten, ¿no? O sea, se repiten, historia, gente cuenta, o sea, no puede ser tan falso. Y hay personas que les han pasado mucho. Yo puedo contar una historia. En mi casa, mi hermana trajo un hueso. Un hueso, parecía un fémur, pero de un niño, ¿no? Y lo tenía en la casa y ella lo había guardado en su armario y se olvidó que lo tenía ahí. Pero de pronto en casa empezaron a pasar cosas medias extrañas. Mi sobrina pequeña decía que veía una gente. Decía, hay gente de color amarilla y roja aquí en la casa. Y a veces sabía salir gritando del cuarto. ¡Ah! Pero no se veía nada, ¿no? Y mi hermana decía que sentía que alguien le mira desde el armario. Dice, no puedo dormir con la puerta abierta del armario porque alguien me mira de ahí. Y sinceramente ella se había olvidado que tenía un hueso. Un hueso. Y yo recuerdo un día, estaba en la casa y se había dañado el lavabo de la cocina. Entonces tuve que cambiar la tubería y estaba así, echado. Y de pronto escuché que golpearon la puerta. Fueron 2 golpes así. Y me levanté, pues de lo que estaba haciendo, me levanté, abro la puerta, nadie. Sí, entonces dije, fue el viento o el perro, yo qué sé. Y me regresé a seguir trabajando, ajustando los tubos, ¿no? Cuando de pronto otra vez 2 golpes, ¿no? Digo, no, pues ya alguien me está vacilando. Entonces abro la puerta, nadie, te juro, nadie. Así que la tercera estaba así por agacharme nomás, cuando de pronto la puerta, ¡blum!, se abrió de un solo golpe la puerta. Y yo dije tal vez por el viento fuerte, ¿no? Pero la razón es que esa puerta es doble, tiene 2 seguros. Y los 2 seguros de la puerta estaban abiertos. Híjole. Estaban abiertos. Entonces le digo a mi hermana, le cuento y me dice, ¿sabes qué? Yo encontré el hueso, me dice. Y como ya no lo quiero en el cuarto, lo dejé afuera.
Y me dice, y yo creo que es el fantasma que quiere entrar. Le digo, estás loca. Y bueno, y unos días después, conversando con la vecina de enfrente, la vecina me dice el otro día, dice, había un niñito. Dice, el otro día, todo el día el niño pasó fuera de su casa. Dice, estaba como que veía por la ventana y golpeaba la puerta. Entonces yo salí para verles, para ver qué, y no había nadie. Dice. Nosotros sí, porque mi hermano se llevó ese hueso y le hizo pasar una misita en la iglesia y le llevaron a enterrar en un cementerio. Sí, eso dice. Y de ahí bueno, pasó el chiste ese, pero sí. Bueno, pero antes ocupaban tierra de cementerio para poner a la entrada de la casa y que los fantasmas cuiden la casa. No sé. Puede ser. Incluso en los ¿cómo es? En los mitos populares dicen que tener un hueso, cocinar con un hueso de muerto, de fritada. el local prospera. ¿En serio? Sí, sí, escuchan eso. Ajá. Y eso fue verídico hasta que les clausuraron en Guayaquil. Salió en las noticias. Pero es que esa es la sazón, pues, profesor. No, llegó el ministerio de decir, ¿por qué? ¿Qué tenían en las ollas y qué vendían? Encebollados. ¿Con qué crees que me hacían encebollados? Bueno, a los que les gustan los encebollados, también gracias a Dios, a mí me gusta el encebollado. Bueno, de ahí creo que ahorita vamos a otra parte del guión que me parece que son lugares donde... Ah, sí, en Quito. Bueno, hay 5 lugares de Quito donde la gente ha experimentado sucesos paranormales y como todos somos aquí quiteños, creo que hemos escuchado hablar de ellos. El primero es el Hospital Eugenio Espejo. Eso sería... cualquiera con sentido común diría que sí. Es La que parte vieja. sí, la parte vieja. La parte Pero no. Ajá, entonces todos que hemos escuchado que ahí hay Pucha, fantasmas. eso es... De hecho, y esto es... ¿Recuerdan ustedes cuando los del programa América Vive fueron al Hospital Eugenio Espejo ¿En serio? con una cámara a la medianoche a buscar fantasmas y se les abren las ventanas del... Eso fue en Eso fue una broma, pero... Fue una broma, pero no fue en el Eugenio Espejo. Eso fue... No fue en donde es ahora el museo de... En el antiguo hospital militar. Antiguo hospital militar. Eso fue en el hospital militar. Así fue que les abrieron las ventanas y salieron todos, pero corriendo. Pero sí. Bueno, yo creo que todos los hospitales quedan con una carga bastante fuerte. Súper, porque ese viene siendo otro de los puntos de Quito donde se ha experimentado sucesos paranormales. El antiguo hospital militar, actualmente el Centro de Arte Contemporáneo. La gente dice que ve bultos o personas Sí, caminando. y yo por una ahí. vez estuvimos ahí, conversábamos con el guardia y el guardia decía que a él le da mucho terror quedarse cuando le toca el turno de noche porque dice que ve bolsas, o sea, fundas como negras que pasan entre las sombras, salen de la sombra a la luz y se van. Dice que ve mucho de esas cosas. Bueno, pero hablemos un poco de esto del ver. Cuando ves un fantasma, la gente cree que por poco y ve la sabanita con los huecos en el ojo, ¿no? Sí, hay... ¿Cómo han visto ustedes? Porque a mí me parece que la gente tiene grabada esta idea de el cine en la cabeza y se imagina que ve así. Puedo contar una cosa que yo vi. Bueno, cabe decir que estaba un poquito enfermo en ese tiempo. Estaba un poquito enfermo. Como hoy. Como hoy, o sea, exactamente. Hoy tengo un dolor de ojos que ya no... Pero bueno, estaba con una gripe así de bárbara. Y ahí, al igual que el Will, yo no duermo temprano. Yo duermo así tipo 1, 2 de la mañana. Y estaba en un cuarto donde yo vivía solo antes, porque antes vivía solo. Ahora ya no. Y después de eso volvió a Y vivir después con los papás. volví a la casa. No te rías mucho, Dani, porque no estás a salvo de eso. Suele pasar, créeme. Vives solo y después regresas con los papás. O sea, no, nadie está salvo. Yo no Sí. puedo. Bueno, tú no. Pero eso no lo digas porque no es gracioso. Yo sé que no es gracioso, por eso lo dije. Bueno, entonces yo vivía solo y estaba en este cuarto que constaba, donde yo vivía constaba de 2 cuartos. Era uno donde tenía mi cuarto, es decir, mi cama y todo. Y de pronto escuché un ruido, como que había gente que caminaba, mucha gente. Y era extraño porque era la 1 de la mañana, creo que ya era casi las 2 de la mañana. Y salí a ver por la ventana y vi, hay una calle de bajada en ese sector. Y había mucha gente que bajaba. Y eso yo lo vi, eso sí, nadie me contó, o no sé si me lo imaginé, pero yo lo vi. O sea, era mucha gente, era gente como sombras, como vestida de negro que bajaba por la calle. Muchos me dicen que es la caja ronca, pero yo nunca escuché ninguna caja, ni sonido repetitivo ese tum. Y todos teníamos clara. No.
No, solo se les escuchaba así como un ruido, los pasos que caminaban y era bastante gente. Entonces yo regresé y me acosté hace un rato. Y me puse a pensar, porque sí, dentro de mi mente pensó la caja ronca y yo decía, ya mismo suena la caja, pero no había ninguna caja. Y entonces me levanté y corrí al otro lado de la habitación y abrí la ventana para ver a las personas que ya debían haber pasado por detrás y ya deberían estar pasando hacia la calle hacia abajo y no había nadie. No había nadie y no tenían a dónde ir, o sea, esa calle era un solo sentido, o sea, no había a dónde podían haberse metido. Y ahí fue cuando me dio un calambre medio extraño y me tapé con las cobijas y dije hasta mañana. Lo que pasa es que muchas veces lo que nosotros conocemos como fantasmas son justificaciones que después de la historia se ha modificado por el amigo del amigo. Ajá. Porque muchas de seamos sinceros, lo que conocemos del cine, lo que cuando hay más rostros fijos de una historia que no es de familia personal, es el cuento del amigo del amigo. Y ¿Sabes que yo dentro de mí me psicoseaba? Porque yo había escuchado la historia de la caja ronca, full vez, porque me contó mi abuelito. Y supuestamente dentro de la procesión viene sonando, ¿no? Tum, tum. Y luego... Pucha, los de Radio Tarqui. No, por Dios. Y luego una persona de la procesión se acerca a tu puerta, te golpea o la ventana y te da un cirio o una vela grande y te dice que la guardes porque el día siguiente va a pasar a retirarla, que te la encarga y todo. Y tú al día siguiente ves y esa vela es un hueso y al día siguiente llega la misma procesión y te van cargando a ti dentro de la caja y se llevan tu alma y todo eso. Esa es supuestamente la historia de la caja ronca. Sí. Y entonces cuando yo vi eso... ¿Dónde pido mi hueso? Cuando yo vi eso, yo decía, ¿a qué hora me golpean la ventana, el loco y todo? Y yo era así, no, por Dios. Pero no, sinceramente solo vi las personas que pasaron. Luego nunca vi a dónde te fueron porque no había dónde ir, solo desaparecieron. Y fue muy extraño. O sea, yo vi, no podría decir fue hombres, yo vi personas oscuras, negros, a esas horas de la mañana. Bueno, yo creo que también esto de la percepción de los fantasmas se basa un poco en la percepción de nuestros sentidos. Y esto lo leí hace algún tiempo en un libro. Y es que muchas veces lo que la gente confunde como fantasmas y cosas que desaparecen son alteraciones creadas por nuestra visión periférica. No. O sea, no, creo, Dani, porque te juro yo no estoy hablando de tu fenómeno. No estás cuestionando mi No estoy cuestionando lo tuyo. No, yo te estoy hablando de que... Más te vale. De que, por ejemplo, tenemos una historia de que una persona dice, lo típica, estaba caminando por el bosque y de repente a mi derecha vi una persona. Y cuando regresé a ver, la persona no estaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que generalmente ocurre es que nuestra visión periférica tiende a completar las cosas. Entonces, exacto, lo que nosotros percibíamos como una persona era tal vez con ramas de árbol, y al nosotros regresar a ver, ya no estaba lo que nosotros creímos haber visto. Entonces, por eso es que mucha gente dice, a los fantasmas casi no se los ve de frente. Los escépticos suelen utilizar este argumento para decir que son soluciones, pero obviamente existen casos en los que ya va mucho más allá de una mala interpretación, sino de cosas que ya es decir, me pareció haber visto una persona y otra cosa es ver ver la profesión pero también crees aplicable también a lo que, por ejemplo, si vos escuchas algo así. Yo por eso digo, cabe recalcar que estaba con una gripe del hijo de 30 y quería leer y me ardía tanto los ojos que no podía leer, me acuerdo clarito. O sea, cabe recalcar eso, ¿no? Pero de ahí de que yo me acuerdo lo que vi. Lo que pasa es que verás, en esos... Toma en cuenta que normalmente los espíritus se ven cuando uno está más susceptible, y a veces también en estados cuando nuestras defensas están más bajas. Puede ser que bueno, yo tenía un fantasma que vi durante toda mi infancia. Es más, muchas veces lo dibujé y según yo era como estos amigos imaginarios que tienen los niños, pero era un señor de traje con un sombrero, y el traje y el sombrero eran blancos. Y yo lo oía siempre entrar a la casa, abría la puerta de la cocina, pasaba de la cocina a la sala y se quitaba el sombrero y me saludaba y se iba para adentro. Y hacía lo mismo todas las tardes como a la misma hora, como alguien que llega a su casa. Y alguna vez lo dibujé y le enseñé ese dibujo a alguna de mis tías, primas. Mi familia es muy grande, no me acuerdo a quién fue. Y me dijo, sí, yo también lo he visto, se sienta en este cuarto, en la esquina de la cama.
y prende un cigarrillo. Entonces, bueno, yo sí he visto de frente fantasmas y no los he visto como bultos. En cambio, mi hermana decía que ella veía un bulto café afuera en el jardín y que el bulto café le perseguía a veces hasta el cuarto de ella, y que una vez ella entró al cuarto con la luz apagada, se paró al frente del espejo a coger alguna cosa y el bulto estaba atrás. Y desde ahí mi hermana tenía pavor a quedarse hasta muy tarde afuera en la sala o cosas así, porque hacía que este bulto le seguía. Mi mamá decía que alguien le jalaba el saco, que ella nunca había visto, y decía, por favor, Dios mío, nunca me dejes ver porque me muero de un infarto el rato en el que me dejes ver. Pero ella, a ciertas horas de la noche, cuando ya era muy tarde, alguien le jalaba del saco. Sí, he sentido eso. Alguien como que jala las cobijas o alguien te pone la mano así. Y la novia, despierta, Will, despierta. No, sí hay eso, pero No, sí hay eso, sí. Lo que pasa es que, verás, hay espíritus que sí se dejan ver, o sea, los que se familiarizan con uno. Ajá. Los que no se familiarizan o, por ejemplo, están perdidos o no están buscando entablar una relación, son los que no se ven claros. Ajá. Por eso es que hay personas que han visto formas y no han visto un ser completo. Yes. El problema es cuando te ve un ser completo y el problema es cuando ves un ser completo y que agresivo. Eso quiere decir que es un espíritu posesivo. Un poltergeist. Y eso es más peligroso. Pero son casos raros que llegas a ver. Poltergeist. Yo conocí un poltergeist. Sí, y a razón de eso les invitamos próximamente a ver la película Poltergeist. Si es que Sí, quieren 27 de apuntar. junio. Oye, ¿cuál es el segundo lugar, cierto? El segundo lugar es un lugar muy conocido de todos, es el Palacio de Carondelet. Recuerden que había un famoso presidente que decía que no vive en el podía palacio dormir porque ahí. Bueno, pero Había fantasmas ahí. fantasmas, claro. O sea, y con la plata que se llevó, cualquier fantasma le iba persiguiendo, lo que estoy seguro. Mira, para ser sincero, yo que pasé tantas veces por Carondelet, no he sentido nada. Más he sentido más en el museo de En el Cera. museo. Ese es el otro. Sí, en entrada en el museo ustedes entran a la parte donde supuestamente era la celda de Donde les Eugenio mataron, Espejo. donde les mataron. Ahí se siente clarito. no entiendo. Exacto. Antes de la. ¿Por qué carajo pagamos? Pero sientes el. Sí. Yo no sé por qué demonios pagamos para entrar ahí. Eso sería una excelente casa embrujada, ¿cachai? No, fuera de bromas. Ahí Antes, se por siente. ejemplo, Verá, oye, fuera ¿Han de bromas. entrado en los túneles? Has entrado en agosto y puedes sentir cómo suenan las celdas. yo Las rejas. Ese es el yo tercer cuando- lugar, yo- Panchito. exacto, Es el yo- Hospital yo cuando- San Juan de Dios, actualmente Museo de la Ciudad. yo cuando tenía 5 o 6 años, vamos al Museo de Cera, pero antes de que le reformen, cuando todavía era la prisión. Ajá. Sí, yo también. Esa sí fue la experiencia más terrorífica de mi vida. Yo cogido de la mano de mi mamá en esa oscuridad de los túneles y de repente ¡pac! Sale la escenografía de la celda con los patriotas Es horrible. hecho carne en palito con las bayonetas y yo, Dios mío, yo salí llorando de ahí. Yo, de ahí, lo único que me acuerdo. Y hasta ahora me da pavor entrar ahí. A mí también hasta me da pavor. Es como que... A mí no me da pavor, pero sí se siente extraño. Visita al museo. Museo. Sí. Sí, Verás, el Museo de Cera y todos vamos con porque rosarios. Me he entrado de nuevo a la reformada, pero antes había una pared que yo me acuerdo que yo veía cráneos y me decían, no, pero todo el mundo decía, ahí sabían poner los cráneos para asustar a los pero yo porque veía cráneos ahí y yo era, demonios, porque soy el único que ve los cráneos y nada Mira, más. un lugar que no creo que muchos conocen, yo lo tuve que conocer y es bien denso, ahí sí se siente la energía, pero bien oscura, es el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Sí, O sea, lo he conocido. puedes pero verla, no. se siente la oscuridad salir de esos, de lo menos de esos cuartos que son cerrados. Sientes como se emana esa energía medio extraña de el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Hicieron una película de terror en el Hospital Psiquiátrico. Siguiente visita al Hospital San Lázaro. Hay una película, Will, hay una película de terror ecuatoriana que hicieron en el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Yo la estoy buscando y no la encuentro, pero yo sé que hicieron. Salió en el 2013. Hay que irse a la Casa de la Cultura en la parte de todo lo... Porque la he buscado online, no hay, pero y la filmaron ahí y es muy buena. O sea, yo creo creer que es muy buena porque yo he estado ahí y es horrible el sitio. Bueno, y el último lugar de sucesos extraños en Quito es el que mencionamos, ¿no? El antiguo Hospital Militar, actual Centro de Arte Contemporáneo. O sea, son lugares con... Son lugares, o sea, yo creo que en Quito hay muchos más lugares, pero es eso. ¿Han escuchado ustedes del Castillo del Gringo Loco, que creo que es yendo a Magüeña? Sí. Ya, esa es otra zona densa. Y por ejemplo también, no vayamos muy lejos,
todos los conventos de Quito tienen algún fantasma. De hecho, recuerda que cuando en las calles del centro histórico, antes de que hicieran la reforma de los alcaldillatos, ¿te acuerdas que había sectores con Ay, güey, mi chica. cuando abrieron Ya veía así en Quito, antes de que hagan la reforma de las tuberías, se les ocurre abrir para meter los tubos del alcantarillado y encuentran cráneos humanos, paredes hechas con cadáveres. Todo el mundo se quejaba de noche que sí había espíritus y Que sí había espíritus. que había full feto. Y ha habido fetos. Dios mío, pero Fue como... sí, fue una noticia siquiera Sí. por una semana y la Es gente... que salía cráneo y era como que carajo, parecía el centro histórico cementerio, porque al fin y al cabo creo que en una semana desintegraron como 74 cuerpos. Y era como que ya, pues, o sea, ¿a qué hora? 74 cuerpos que nunca se enteraron de dónde... Que existían, porque muchos eran de fetos de niños, ¿no sé? Pero, Claro, ¿datados de qué época serían? Porque De la época de la colonia, cuando... De la colonia, Mira, la gente llegaba una peste, morían y las acomodaban donde podían. Exacto, incluso lo que la gente llegó a decir es que esos eran los hijos bastardos de los curas Las monjas. y las monjas, Ajá. y los hijos del ¿Ves? Espíritu Santo. Hazte cura, Dani. Ya tienen traje. Capaz que ahí me va mejor. Sí, le subiré una foto del señor Pérez bendiciendo este programa. Bueno, chicos, ¿tienen algo más que agregar? Tal vez una historia de Will, tú eres el señor oscuro. Cuéntanos Más algo. historias. Que puedes llegar a un punto en el que te acuestas y llega un punto en la mente en que puedes ver los portales ¿Ya? de cruzar. Puedes ver en la pared unos círculos como espirales y son portales que hacen conexión con el mundo del más allá. No siguen en la luz. No hay luz ahí. No hay luz para allá, así que no hay problema. Son las llamadas esas lucecitas que en las cámaras digitales principalmente asoman. Los vórtices, ¿cómo se llaman? Sí, Los... sí son por Vórtices, sí. Sí. O nudos gusanos y todo lo que quieren ponerles. Hay muchos nombres que tienen eso. El chiste es Ya. que muchos de ellos, por ejemplo, los brillantes son polvillos que tenía la cámara. Ajá. Pero hay otros que los que son brillantes son polvo, pero los opuestos, los que son también parecía que se hacen oscuros, esos son verdaderos. Esos son los de Y son deberes. los que no, la gente no se da cuenta que en realidad más se preocupan por los de amarillos y muchas fotos que cuando revisan. Algunos de los que Y cuando- se aguantan diciendo polvo, y esta cosa que rayos es. Ahí es donde se ponen. Y Uy, ju- o las fotos y justo- de y toman justo es la- fotos de cumpleaños, por ejemplo, y asoma gente atrás. Gente extra. Y yo a este no le invité. Este se murió antes de que yo naciera. Sí, no. es que O sea, ya- yo creo que los niños tienen una conexión más grande con todas las cosas. Los niños y las personas adultas, Mi- sus mayores también tienen Mi Y mi conexión. sobrino cuando era chiquitita. Más cerca estás de la muerte, más. Bueno, Sí, porque La Diana ellos se llevan estaba para a allá. con alguien en la sala y le decías, mi vida, ¿con quién hablas? Con la señora, no le ves, está al lado mío. Y tú sí, oh por Dios, sigue hablando, mi amor. ya. Bueno, y aquí. Parece esto sentido. Y como queda en otro programa los otros fenómenos, porque hay también los gnomos, duendes, que también sí como... Sí, Ajá. ovnis en Ecuador, créanlo, hay historias de ovnis en Ecuador, esto también tendríamos que repasar. Sí, tenemos que hacer un programa especial con un invitado especial de Fuego Rodríguez para que No lo verifique crea. esto de los ovnis. No, a usted no lo afirme ni lo niegue, investígalo. Entonces, Sí, y de criaturas míticas. Aquí en Ecuador hay muchas criaturas míticas. Yo sé del Ya lo Sacharruna, el Guaguauca. Tenemos las viuditas alegres que siguen a las personas que beben mucho. No estoy viendo a El nadie en gallito de la especial. catedral. no estamos viendo a nadie en especial. El gallito. Son muchos seres míticos. Yo sé que vamos a hacer algo de eso más entretenido. Y para terminar este programa, yo les voy a retar aquí a todo el elenco Sekai Friki. Les voy a retar a hacer un video en una casa supuestamente embrujada. Yo quiero ver quién acepta este reto. Yo. Parte mía. Bueno, y como yo les iba diciendo, Yo sé que hay una persona que le encantará este reto.
Estoy viendo. Pero yo quiero ir y hacer un video porque los videos los disfrutamos más, especialmente los chistes del señor Pérez. Así que no puedes excusarte, Daniel. Puedes excusarte. Yo te llevo cargando. Bueno, ¿no viste que el Dani dijo que ni siquiera voy a ver Poltergeist? No, es que no le vamos a avisar a dónde vamos. Solo, es un secuestro express. Es un secuestro express, exacto. Bueno, ya para terminar el programa también me gustaría recomendarles a nuestros lectores que refresquen un poco de nuestra cultura ecuatoriana referente a sucesos paranormales. Es que desde ahora leerán. Es que de hoy en día van a leer, por eso son lectores. Sí, a eso iba, que quiero que lean algunas de las historias del folclore ecuatoriano. Y si viven en Quito, sobre todo del quiteño, que además sabemos, quiero recomendarles que vuelvan a leer, por ejemplo, la historia de Mariangula, que es creo que la historia de terror por excelencia de la ciudad de Quito. Y la de la cava de vino, el cadáver en la cava. Exacto, de vino. pero más allá de eso, yo creo que Mariangula se adapta a un poco de todo lo que hemos hablado, de qué es lo que pasa cuando vas a profanar tumbas, de los... Y sabes que esas historias te dejan moraleja, ¿no es cierto? Sí. Ya, o sea, si no seas carishina. Sí, ¿no? Si tu mamá te manda a comprar pusún, no te gastes la plata. Exacto. O sea, no. Y no hagan carreras en el cementerio, es muy peligroso. Sí. No, sí, respeten, eso sí, les digo, respeten a los muertitos. O sea, no sabemos si es que en realidad hay una vida después o no, pero respeten. Pero es el lugar de descanso, la última morada de personas que en vida vivieron, disfrutaron, tal vez sufrieron y ahora están en su descanso eterno. Entonces sí hay que respetar eso como una forma de saber que algún día nosotros también iremos hacia allá. Tierra somos y polvo eres y polvo. De hecho hay una frase que a mí me encanta de una historia de República Dominicana que se llama Abad Alfau y la Calavera. La historia es bastante larga y creo que vamos a terminar el programa, pero lo único que quiero decirles es que la protagonista de esta historia era una calavera que estaba en un convento. Y lo que más me impactó de la historia era que en la quijada de la calavera, como si fueran palabras que decía esta calavera, había una inscripción que decía: «Hey tú que pasando vas, fija los ojos en mí, cual tú te ves yo me vi, cual yo me veo te verás». Y de ahí empezaba toda la historia súper densa de esta calavera y que hasta incluía el ejército. Pero bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Todas blancas son. Bueno, chicos, entonces yo me despido con el reto que les acabo de hacer. Espero que lo acepten y estaremos viendo eso muy pronto. Muy Carlita. Bien, y para terminar el programa, Carlita, ¿de qué estabas enferma? Ok. Malaire, es malaire. Yo le puse malaire, así que me debes un sándwich. No, tengo infección intestinal severa que causó que me deshidrate, y la deshidratación causó que se me baje la... No. Así es que el que haya puesto churreta se acaba de ganar un sándwich. Bueno, que esto no es filmado, porque estoy un poco... Buen final. Amigos, acaban de ver, el señor Pérez casi se mete en el baño corriendo, la Carlita dio un brinco, el Will ya estaba por no sé dónde. Por Dios, eso fue. Hasta luego. Acaba de llegar Fabri y abrió una lámpara. Hola chicos y chao chicos, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien esto. Hasta la próxima. No puedo.
from the crypt.